Historia del sector agrícola en Colombia. Antes de la apertura económica, Colombia era un país autosuficiente en abastecimiento de productos alimenticios, los cuales, debido a la protección y los subsidios gubernamentales, constituían uno de los principales factores en el alza de la canasta familiar y del índice de inflación. Cuando César Gaviria llega al poder, decide abrir las compuertas de nuestra economía a la competencia externa, permitiendo la entrada improvisada de empresas, productos y competidores de otros países. La apertura económica afectó enormemente al sector primario, que se creía sería el motor de la economía colombiana por medio de cultivos transitorios, pero fue la agricultura la principal afectada por este proceso. La oleada de importaciones de productos alimenticios abarató sin duda el precio de los alimentos en el mercado, pero afectó también la producción nacional, a punto de que al terminar el siglo XX Colombia había perdido su capacidad de abastecimiento alimenticio en cerca del 60% con relación a 1985 y en más del 80% con relación a 1961. Según cifras del Ministerio de Agricultura, a 1994, por lo menos 1 millón de campesinos perdieron el capital invertido en los cultivos, por las altas tasas de interés de los créditos y la baja rentabilidad de su producción, como consecuencia de la reducción de barreras arancelarias que permitían la entrada de productos extranjeros cuyos costos eran menores y por tal razón su precio más bajo. El crecimiento en el área central en Colombia en los últimos 50 años ha sido enorme. En este periodo se pasó de 3,5 millones de hectáreas a cerca de 4,2 millones. La apertura produjo un violento impacto al sistema productivo del país en la década de los 90. Para el año 2000, la superficie cosechada se había reducido en más de 600.000 hectáreas y las importaciones de alimentos se habían incrementado en 6 millones de toneladas anuales. Ello, sumado a la ola de violencia y secuestros por parte de grupos al margen de la ley, trajo como consecuencia una crisis del agro y los problemas sociales consecuentes que no son bien conocidos. El campo presenta altos niveles de pobreza. En el 2011, el índice de pobreza multidimensional mostró que el porcentaje de personas pobres para las cabeceras municipales fue de 22,2%, mientras que en el resto, las zonas rurales, el porcentaje fue de 53,1%. Igualmente, dada la poca diversificación de la oferta exportable centrada en los productos tradicionales como el café, el banano, el azúcar y las flores, la agricultura colombiana presenta un rezago significativo frente a otras economías de la región, como las de Brasil, Perú y Chile. Actualmente, solo se usa cerca del 20% de los 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola para este fin, mientras que el sector ganadero emplea más de 40 millones de hectáreas, cuando solo hay alrededor de 14 millones con esta vocación. En 1995, el sector agrícola tenía una gran importancia en las exportaciones del país, incluyendo el café, el banano, las flores y el azúcar. Las exportaciones del país en el año 2002 muestran un cambio a favor de las exportaciones mineroenergéticas en detrimento de las exportaciones del sector agrícola. Actualmente es notorio el dominio de las exportaciones mineroenergéticas y el rezago de las exportaciones del sector agrícola. En conclusión, resulta inconcebible que en Colombia, existiendo un gran potencial agropecuario, este no sea la base del crecimiento y del desarrollo económico, y por lo contrario sea una fuente permanente de generación de violencia, pobreza y desequilibrios sociales, sin contar la baja competitividad y productividad que lo caracteriza.